Bueno, pues estamos en un nuevo server. Estamos aquí en un server argentino que la verdad se ha portado muy bien con nosotros. Tenía muchas ganas de que jugáramos con ellos y la verdad es que se han portado muy bien con nosotros. Así que vamos a darle todo el apoyo que esté en nuestras manos para que el server crezca. Han dicho que me iban a hacer unos regalitos. Y yo encantado. Y yo encantadísimo. Os voy a decir el nombre del server para que le echéis un vistazo. Pues la verdad es que se están portando muy bien con nosotros. La verdad es que pinta muy bien. El admin está pendiente de nosotros casi todo el tiempo, o sea que no vais a tener ningún problema. Y la verdad es que por ahora recomendable 100%. A ver, tengo aquí, mira, el nombre se llama Scum T-Ton Argentina. Luego ya viene España, México. De esta forma lo pondré en la descripción. Scum TT se llama. Y la verdad que por ahora se están portando muy bien. Nos han hecho unos regalitos. Acabamos de empezar. Vamos a darle las gracias. Perfecto. Perfecto. Una escopetilla, balas. Uy, va. ¡Qué cabrón! Se ha chocado. ¡Ah, qué bueno! Se ha chocado y la ha abierto del golpe. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, señor. Soltar. Se oye de fondo, creo que es la radio que he dejado encendida antes. Bueno, pues con esto ya voy a poder empezar a... Uy, va, vaya bug. Vaya bug, no, vaya lagazo en el peor momento. En el peor momento. Por lo que veo, ya ha pasado gente por aquí. Voy a coger ropa lo primero. En todas las piernas. Oigo otro. Está dentro. No, no te muevas. Veo ropa dentro. Oh, qué buena. Me llevo la comida. Y voy a tratarme lo más rápido que pueda. A ver. Hostia, cuidado que he dejado... Ah, no. Pensé que había dejado la puerta abierta.
Está la comisaría aquí, ¿no? Bueno, voy a dar una vuelta a la comisaría, pero vamos, que si han pasado ya por aquí. La comisaría será lo primero que hayan mirado. Está todo vacío, yo creo. Sí. Cerremos la puerta. Enseguida se alteran. Uy, aquí hay algo todavía. Son del 9. Bueno. Voy a echar un vistacillo arriba. Oh, qué pena no tenerla. Qué pena no tener los clips para hacer unas gancitas. Bah, se lo han llevado todo, ¿no? Uy, aquí hay algo que me interesa. Para sacar. Lo han dejado vacío, lo han dejado limpio. Voy a echar un vistacillo arriba por si acaso, pero... un cuaj aquí. Estoy viendo un cuaj ahí abajo, Y una puerta cerrada. Hay 3 abiertas y una cerrada, Y el cuaj ahí parado. Tengo algo que pueda lanzar. No. No sé si arriesgarme a bajar, Yo creo que aquí no. Es que además no se oye ni un ruido. Vamos a disimular como quien no quiere la cosa. Le hace falta un poco de gasofla, pero creo que con el que tenemos para arrancarla nos valdría. Tenemos algo para arrancarla. A veces que era una batería pequeña.
Esta es la que estaba cerrada, que es la que me chirriaba a mí. Que estuviera cerrada. El pie de cabra me lo llevo porque siempre me gusta más ir... soltamos pala. Cogemos bate. Y el pie de cabra lo voy a guardar aquí. Voy a ir a mirar el otro garaje que había allá atrás, que estaba cerrado. ¡Opa! No es mucho, pero... No es mucho, pero me vale. Ahora al principio siempre suelo cargar un poco de todo. Hasta que ya te asientas y... ¿Está sudando? Puede ser. Este también está abierto. Opa, una batería. Buah, tiene un 1%, pero bueno. Una sierra. ¿He visto ahí algo en el balcón de... ¿Otra batería? Un bidoncito, esto sí que me viene bien. Lo que pasa es que no me va a caber. Soltar. Voy a intentar coger también lo de arreglar. Y voy a arreglar el QA. Nos vamos a pirar. Y tal y que estamos por aquí, pues... En esta zona por aquí podemos construir, ¿no? Aquí justo al norte. Tenemos una gasolinera. Mira, si no, aquí tenemos una gasolinera pues justo detrás. Por aquí cerca de la gasolinera. Yo creo que cerca de la gasolinera estaría bien. Beber todo. Vale. Soltar. Y ahora voy a ir metiendo... Suéter táctico, la verdad es que no vale un carajo, Son 4 huecos guerreros. Yo creo que para arrancar el QA sí que me va a dar, Perfecto. Voy a mirar primero lo del balcón que he visto, que no sé qué es lo que hay aquí arriba. Unas botas.
Una mochila, no lo sé. La he visto brillar desde fuera y... La verdad que por ahora me va el... Quitando el lagazo aquel... Buah, una chaqueta de chándal. El lagazo que tuve al principio... La verdad me va bastante fluido para estar en el server tan lejos, ¿eh? Esta está abierta ya, esta la han mirado. Poco negocio. ¡Upa! Voy a cambiar por los vaqueros. Y voy a guardar... ¿Cabra? Sí. Vamos a ver si sale así. ¿Dónde está el quad? ¿Estaba aquí? A ver, Open Inventory. Bueno, está vacío. Soltar, a ver cómo hacemos. La mochila igual cabe. Ay, no cabe. Bueno. Si no cabe, coger. Llenar gasolina. Cargar batería. Cargar batería. Ya no me deja más. A ver si con estas tres que le he metido no es mucho, pero por lo menos para el tirón primero. Soltamos. Soltamos y ahora teníamos aquí. Lo que quería hacer era llenar gasolina. Y a ver si puedo arreglar. Reparar. Aunque sea poco, pero por lo menos... Ahí está. Pues eso es todo lo que podemos hacer. Conducir. Vale, vamos a salir de frente. De frente, no sé si era hacia allá o hacia acá. Bueno. Hacia el norte. No, estoy yendo al revés. Hacía tiempo que no encontraba un quad, ¿eh? Se ve que depende del server. Ponen más unos vehículos que otros. Es para allá, mira, yo está allí de fondo la gasolina. No sé si parar o darle un poco más de cera para que se cargue bien la batería.
daré un poquillo aquí hasta que se cargue la batería. Esto... Ahí sí que soy capaz de atropellar a alguno. Mira, ahí hay uno. ¿Corres para adelante o para atrás? Viene de frente, míralo, Ay, ahora huye. No me la cargue antes de... Sobrevivido, bicho, no huya. Oye, el otro también. ¿Han sobrevivido o no? Ha muerto ahora, mira del susto. Estaba vivo, Hostia, no me puedo creer, le he atropellado 3 veces. Pero es que hay uno allí que se levanta y se cae. Este... Mira, ahora ha desaparecido del todo. Bueno, yo creo que ya sí. No se nos va a parar. Llenar gasolina. Esto es lo que han cambiado en el último parche que metieron hace 2 o 3 días. Que había partes del menú que no estaban en español. Aquí cuando ponías Fill Fuel o cargar la batería, pero ponía todo en inglés. Y estas cositas pues son las que van metiendo. Las que van metiendo ahora. Voy a meter la lata aquí ya. Bueno, espérate a ver si me cabe. La mochila de momento me la voy a quedar. Pero porque para hacer las batidas y mirar por ahí. Ahí de fondo veo. Me viene al pelo. Me voy a llevar estas dos por si puedo arreglarlas. La patata también. La verdad que por ahora el server tiene bastante loot. Ha aparecido un quad que pensé que habían dejado de existir porque ya llevaba muchísimo tiempo sin verlos. Y la verdad que por ahora me está gustando, Clavos, no sé si empezar a coger alguno ya, Por tema de que... Mira, una cebolleta. Es un ajo. ¿Esto de agua? ¿Esto es agua? No. Por tema de que... Para empezar a construir por ahí ya... Me van a pedir clavos seguramente. Oh, mira, destornillado. El tubo de metal me lo voy a llevar porque no sé. El otro día en alguna cosa que he querido construir me ha pedido el tubo de metal. Espérate, no dejes la escopeta ahí. Bájate. Escopeta. No cabrá.
Efectivamente, no cabra. ¿Cómo lo organizamos esto? El bate de béisbol no sé si... Esto es como un Tetris constante, ¿eh? Vale, pues vamos a ir hacia... Yo creo que por aquí, ¿no? Podemos construir aquí hacia el norte. No, el norte me parece que no, va a estar muy próximo a la carretera. Hacia el oeste. Norte, sur... ¡Epa, epa, epa! O sea, tenemos que ir hacia aquí. Serán estos... Este monte por aquí yo creo que es. A ver si vamos bien. Sí. Vamos a buscar un sitio bueno por aquí. Primero para dejar el quad porque no tengo candado. Y luego... No es suficientemente espeso, Está bien, pero... No sé. No lo veo suficientemente espeso como para construir por aquí, no me fío. No sé. O encuentro una zona más espesa. Es que está todo... Muy pelado, Está el suelo súper pelado. Aquí podría esconder el... momentáneamente el... No, se ve un cojón. Se ve un... Ahí hay como... ¿Y qué hay ahí a la derecha? ¿Un búnker? Ah, será el campo de tiro. Joder, pues sí que está... Sí que está cerca, tío. No me fío mucho. No me fío mucho de ponerlo ahí.
Es que está... Mira, aquí en este seto... ¿Qué parece ahí? Creo que bien, ¿no? Pues... creo que es el mejor, ¿eh? Este... Bien, tampoco es malo. Creo que le voy a dejar aquí. Este no se ve un carajo. Hombre, te metes aquí ya sí, pero... Si te metes aquí sí. Voy a construir... Tenía esto, sí. Aquí debajo voy a construir... la cama. ¿Qué es esto? Colector de lluvia. Amigo. Uf, se ve. Se ve. Si la meto donde el cual. Se ve también. La voy a poner si no aquí arriba, aunque esté un poco separado, pero creo que este arbusto es el que mejor vale para esto porque es el más bajo. Ahí está bien. Me hacen falta 4 prendas, 2 cuerdas y 3 palos largos. Vale, eso lo puedo sacar todo aquí. Inventario. Oh, ahí no me ha salido un palo largo, su puta madre. Pero no llamar mucho la atención aquí donde estoy en medio. Creo que en el server me pareció al principio haber visto que estábamos 8 personas. Y fue hace ya un ratillo, o sea que bueno. Por ahora... Y a estas horas, claro, hay que contar que la gente a lo mejor entra más tarde, porque al ser con bastante gente de Latinoamérica, a lo mejor ellos... ¿Qué ha sonado? A lo mejor ellos tienen... No sé si eran 4 o 5 horas menos. Entonces ellos entrarán ahora. Seguramente que ahora estén entrando.
está muy saturado en... Hostias. Es un lobo, yo creo, ¿eh? Es un lobo, ¿eh? Está de frente. Voy a fabricar, creo que me dejaba una más de esta. Sin perderle... Oh, lo veo allí adelante. ¿Lo veis? Se acaba de meter detrás de los arbustos eso. Está justo ahí detrás. Míralo, va solo, ¿eh? Con una escopeta... uf. No me fío mucho de echarle mano. Bueno, una vez que tenga esto construido, a lo mejor. Me hace falta un palo largo más y 4 piezas de ropa. No sé si arriesgar que... No, hasta que no tenga preparado esto no me voy a arriesgar. No sea que me maten Y me quede aquí a medio camino. y tenga que reaparecer en tomar por culo. Me quedo con esto. Y ahora me quedan los de ropa. Bueno, pues vamos a quitarnos aquí. Sí, tío, estás acalorado, tú tranquilo que ahora empezamos a desaflojar. Me han salido 2. Y con esta creo que ya he llegado. Vale. Vale, pues aquí está. Ahora ya sí podemos ir a... Lo que pasa es que ahora ya... ¿Dónde estará? A ver, de todas formas voy a poner un marcador aquí. Un marcador. Vale, ponemos aquí un marcador. Para que no pierda el quad mayormente. El bicho ha venido por aquí.
Y venía en esta dirección, o sea que... Más o menos... Ahí está. Uf, qué hijo de puta, estaba ahí escondido. La madre que lo parió. Bueno, vamos a ver si somos capaces de trocearlo. Nos llevamos la comida. La metemos en el cuaj y nos quedamos ya ahí. Creo que el primer vídeo no está mal. No sé la duración que llevaremos ya. Me voy a llevar la piel también porque la idea es hacer un personaje aquí como un compi que vi en algún server, ahora no me acuerdo cuál es, que en Scumba puede ser, que dijo que él se hacía personajes como si fuera un ermitaño. Hostia, ahora pisa el... Ahora lo pisa para cortarlo. Se vestía como de ermitaño e iba así. Eso me quiere como gustar. Sí, pero mejor es lo que voy a hacer. En este server voy a crear un personaje que haga más o menos eso. Ahora al principio voy a montar un poco de base o un campamento así pequeño para hacerme un poco al server, porque ha dicho que iban a meter cambios ahora en breve, y luego lo que haré será eso: eliminar todo lo que tenga del personaje, Buscar un sitio en condiciones y hacerlo. en plan ermitaño. Vale. Nos quedamos con una aguja. Vale, pues toda la comida... No sé lo que nos durará la comida, ¿eh? Porque en el último... La última partida que eché me llevé comida y... En 2 días estaba... Bueno, claro, era cruda, es normal. Y estaba la comida... A ver qué me cabe. Me llevaré un par de grasa también. Voy a ver si cabe la piel aquí. Sí, creo que sí. Pues entonces voy a meter todo esto. Vale, perfecto. La cabeza, lo que no sé para qué vale. Vale, luego me puedo fabricar un gorro. Hostia, mira cómo agarra la mochila ahora. Hacia el sur. ¿Y qué haces ahora saludando? Bueno, pues ya está. Estamos aquí. Nos vamos a quedar aquí. Creo que el primer vídeo nos vamos a subir encima de... Nos vamos a quedar echados en nuestra cama. Ir aquí adelante. Mochila llena de comida, armas, vehículo. Bueno, no está mal. Y a dormir. Oh. Y a dormir. Perfecto.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Yo creo que el primer vídeo está bien. Nos despedimos hasta el siguiente vídeo. Adiós.